río Hilo de Plata en noche de luna llena en la cordillera. Es lo que quiere decir Chicamocha en idioma guane. Se adicionan las edades y esculpe el huracán sus figuras. Guardan secretos que retienen su tristeza. Escuálidos hombres han reposado en ellas, los han protegido. Ellos se marcharon, ellas aún esperan. El cañón de Chicamocha se encuentra localizado a 54 kilómetros de Bucaramanga, Santander. Chicamocha es un lugar imponente donde se encuentran terrenos áridos, una variada vegetación, cabras y otras especies de animales. Durante miles de años ha sido morada de diferentes culturas. Vamos a iniciar un pequeño recuento sobre la cultura guane, una cultura milenaria con un paso muy rápido en el tiempo en la historia colombiana. Fueron los primeros pobladores de estas vertientes del río Chicamocha. El hábitat central de ellos fue la Mesa de los Santos y la mesa de lo que hoy es la ciudad de Bucaramanga. Hoy conoceremos a Emilio Espinosa, un poblador de Los Santos, Santander, un municipio circundante al cañón del Chicamocha. Nos hablará sobre la cultura guane y su historia que ha marcado a los habitantes de este lugar. Los indígenas guanes fueron los primeros habitantes de este cañón en la época prehispánica. Su principal medio de economía estaba basado en la elaboración de tejidos y el cultivo de maíz, tabaco y millo. Su hábitat se hace visible entre las paredes rocosas y de difícil acceso al cañón. Entre estas rocas se esconden muchos años de historia. Estamos en la cueva o la primera cueva de los indios guanes. Cuando ellos llegaron a estos hinchos, esto fue de las primeras cuevas, la cual fue una cueva que utilizaron para expresar los momentos culturales. Este sitio está comprendido entre Sarandas, el Barbón, lo conocemos nosotros los antiguos por el Barbón, Sarandas, Los Santos, Santander. El entorno, este es el cañón del Chicamocha. Y este es uno de los, digamos, de los primeros cinchos del lado de Los Santos. El cincho es como una abertura, un cordón de piedra y en la terminación se hace esa cavidad. Y ahí ellos habitaban. Ellos provienen de un cruce de los chichas, chitareros, y se acentúan en las márgenes, como les decía anteriormente, del río Chicamocha, en la parte de la Mesa de los Santos y en las altiplanicies de la ciudad de Bucaramanga. Fue una cultura muy rápida en el tiempo, ¿debido a qué? A que, debido a su belleza de sus mujeres, que fueron especiales, hubo un cruce genético muy rápido con los españoles. Eso da pie para que ellos infecten prácticamente los guanes de las enfermedades y virus que traían de Europa y hacen que los guanes desaparezcan debido a esas enfermedades. Otra causa de desaparición de los guanes muy rápido fue el avasallamiento, el cerco estrecho que le tienden los españoles para reclutarlos para los trabajos pesados en la minería en el río de oro que hoy conocemos como Girón Santander. El río de Oro, ubicado en el municipio de Girón, Santander, para los colonizadores españoles era la fuente más importante al momento de explotar el oro en la región. Utilizaban mano de obra indígena, en su mayoría artesanos, pescadores, tejedores y agricultores que sometían a trabajos forzados. Esto afectó el pueblo guane hasta disminuirlo considerablemente. Cuando era niño, mi abuelo me contaba de las cuevas de los indios. A mí me llamó mucho la atención y yo siempre lo seguía a él. Y esta era la cueva más fácil para llegar. Nosotros como niños era más fácil. Ya las cuevas de la parte baja es muy difícil uno como niño llegar allá. Ya tenía que estar uno por una edad, unos 15 años, ya fuerte para poderse tener de esquivar los obstáculos que se le presentaban, como las piedras que se rodaban. Yo lo seguía a él y la primera cueva que me mostró fue esta.
hace aproximadamente 52 años. Los guanes vivieron y subsistieron gracias al cultivo de tabaco, maíz, millo, que les proporcionaba conjuntamente con el algodón y hacen de ellos su economía predominante y su forma de subsistir. Los factores climáticos y geográficos determinan el desarrollo de los cultivos y formas de sobrevivir de las tribus. En las regiones áridas donde se encontraban situados, la agricultura fue uno de los mayores retos para los indígenas guanes, debido a que tenían que recurrir a su ingenio e inteligencia para lograr cosechas abundantes. Aprendieron cómo utilizar los diferentes pisos térmicos del cañón, sembrando maíz, millo, yuca, calabaza, auyama, tomate, piña, guayabas, pitaya, entre muchos otros. Es una historia propia que viene de mis abuelos. La llegada de los guanes acá, porque aquí se asentaron fue los guanes. Los guanes llegaron acá por intermedio de las vías de comunicación que había en ese momento, según mi abuelo me cuenta, ¿no? Y ellos cogieron las vías, lo que es el río Magdalena, de ahí ya unos cogieron hacia arriba, otros, bueno, por las vías de comunicación que eran los ríos, las quebradas. Pero aquí llegaron por intermedio del río Magdalena, cogieron en lo que es el Sogamoso ahora y el Chicamocha y se acentuaron en estos sitios, que fue, digámosle, la terminación de estos peñascos al lado del río y vivían de la pesca. Ya después se trasladaron hacia las partes de lo que es Mesa de Jeria, se empezaron a cultivar ya el maíz, la yuca, vivían también de la cacería, también por lo que he encontrado en las cuevas. Conozco todo eso, quizás unas 100 cuevas, donde ellos estuvieron. De niño, como hasta hace unos 20 años anduve por todos esos hinchos. A finales del siglo XVI se da por terminada la cultura guane en Colombia. Pero como les digo, dejando una genética cruzada con europeos, la belleza de la mujer guane deja unas herencias en Santander. Muestra de ello es que si ustedes visitan Barichara, Guane, Aratoca, Cepitá, encuentran un fenotipo de mujeres de una tez preciosa, la cara muy hermosa, el cuerpo no muy espigado, pero de una conformación esbelta, y de ahí depende que tengamos ese arraigo que dicen que la hormiga santanderiana es la mujer santanderiana, ¿sí? La mujer muy bien conformada. En una pausa elemental la mujer ama. Su vida fugaz se entrelaza en una historia sombría. Germen de la creación humana, despoja el universo de belleza cuando el rito de la vida se origina en ella. Trazo luminoso, quimérico espejismo de fugaz continuidad. Los indígenas guanes se caracterizaron por tener una contextura diferente a los demás nativos. Hace más de 3.500 años, sus mujeres tenían rasgos muy bellos y facciones de linda y agraciada compostura. Si vamos a hablar de fechas que datan, según el carbono 14 y el estudio que se le ha hecho a la cerámica preguane, se cree que hace 3.500 años, hasta ahora esa es la fecha más exacta que hay. En las tumbas que ellos tenían por acá, esa es la parte de Villanueva, esta es la parte de Santera, encontramos tumbas en las cuales se le encontraba los tejidos, ¿no? Las túnicas. Cuando era, digamos, algo importante, lo enterraban con las pertenencias, perdón. Cuando era masivamente con su túnica únicamente y se le encontraba por ahí la flecha que ellos tenían para cazar, o el bastón. Yo les estoy hablando de lo que encontré dentro de la
lo que veía dentro de las cuevas cuando llegábamos a esos sitios. Y esto está, digamos, esto es como una ciudad, esto está plagado de cuevas de ellos, todo este sitio. Fueron los primeros tejedores de Colombia. Ellos producían el algodón en las márgenes del río Chicamocha, lo hilaban, lo teñían y ellos mismos procesaban el algodón para hacer sus vestuarios y desde luego unas mantas con un valor muy significativo en los mercados europeos. Como les decía, ellos fueron los magníficos tejedores. Una manta guane en Europa era subastada, no vendida sino subastada por altos valores. Eso hace que genere que Santander sea pionero en textiles. En Santander, con esa herencia de los guanes, se da pie a los primeros telares industrializados y después van a trascender al Viejo Caldas y Antioquia. Las mantas realizadas por los indígenas guanes tienen una gran relevancia en la cultura, debido a que han sido consideradas de alta calidad por sus tejidos finos y variados diseños. Era tanta su calidad que luego de pasar miles de años entre cuevas, aún se han encontrado diferentes tipos de mantas que han sido resguardados en el Museo Guane. Los antepasados nuestros, o sea, mis tíos, mi familia, cuidaban mucho, eran muy celosos con esto, no querían que nadie supiera dónde estaban ellos, en qué cuevas están, incluso aquí me estoy pasando ese. A ellos no les gustaba hablar de eso, de las cuevas, eran muy conservadores en ese caso. Yo siento como que hago parte de eso, a mí me tira eso, o sea, hago parte de esa familia, como si mi familia estuviera ahí y todavía esté y está presente, y es que está presente, espiritualmente está presente. Pero aquí enterraron en estos hinchos, está el cacique Guanentá, el cual han venido muchas expediciones a buscar el sitio donde está él enterrado, porque eso se cree que aquí fue el entierro de Guanentá, que fue el cacique más importante que hubo en la tribu guane. Exiguo cataclismo, imagen desvanecida, cuerpo oscilante, emergen de ti tempestades, deseos se escapan y retornan. Por un momento acaricias la existencia para dejar volar lejos de ti. Los indígenas tenían diferentes formas de organización dentro de su territorio. Su mayor figura de autoridad era el cacique, su líder indígena. Seres poderosos, respetados y muchas veces temidos, adquirían este cargo hereditariamente y el poder para tomar decisiones por toda la tribu, además de regir el pueblo, imponer funciones, ser capitanes de guerra y guías espirituales. Tras la llegada de los colonizadores, estas culturas se fueron acabando, aunque hasta el día de hoy aún existe el símbolo de autoridad de los caciques en las pocas culturas indígenas que aún conservan sus tradiciones. Ellos, la mayoría de los tesoros aquí en el municipio de Los Santos, los tenían en la mesa de Jerias. Allá es donde sí se ha encontrado el oro. Con respecto a los guanes de Los Santos, con respecto a los guanes de ya los que habitaron aquí en la parte de la fuente, ellos cuando fueron perseguidos por los españoles para quitarles los tesoros, y cuando ellos venían, les encantaban los tesoros. Al transcurrir de los años, de a poco, se han ido encontrando historias entre las excavaciones hechas por diferentes científicos o huaqueros. Las escarpadas paredes de rocas han revelado su historia a través de sus diferentes implementos: vasijas, lanzas, tejidos, piezas de oro y cuerpos aún momificados. En la parte de atrás podemos ver
un cincho. Ahí, en la persecución tan salvaje que hubo hacia los indios guanes, ellos en vista de que se veían ya que le iban a robar los tesoros los españoles y todo eso, encantaban los tesoros y escondían los tesoros en los sitios más inaccesibles que podrían haber en ese tiempo para un ser humano. Entonces llegaban, los colocaban y derrumbaban tierra y peña para taparlos. Ese tesoro se delató porque los nativos de Los Santos veían unas luces. Y como les contaba, donde se veían luces y unos cinchos de esos inhóspitos, los guanes, como eran tan astutos, dejaban una pieza de oro alrededor para que cuando encontraran eso, pues ellos se desistieran de seguir buscando el tesoro. Pero encontraban la pieza, se iban y volvían y seguían viendo las luces. Vamos a ver que ese tesoro estaba reportado en la historia de Colombia, porque se creía que ellos habían guardado ese tesoro en las orillas del cañón del Chicamocha. Unos norteamericanos, los cuales vinieron atraídos por la historia de Colombia y atraídos por el tesoro de las 7 tapias, se llama ese sitio ahí, donde estuvo ese tesoro guardado durante cientos de años. Demoraron ahí, póngale 15 días, todavía en el 50, eso fue en el 52, yo fui en el 92 con mi tío a ese sitio y ahí estaban las latas del enlatado que habían comido ahí, todo el sitio, el triángulo, unos 6 metros por 4 metros, el triángulo donde estaba el tesoro. Y fue ubicado no por los nativos, fue por ellos porque traían detectores de metales. Se ha tenido una gran pérdida de identidad cultural y patrimonial a lo largo de los años. Es por eso que se debe dar la importancia histórica a cada una de estas diferentes expresiones artísticas dejadas hace miles de años, ya que en ella está reflejada la formación y construcción de civilizaciones hasta el día de hoy. Esta cueva estaba intacta, ahora ha sido prácticamente saqueada. Han saqueado la mayor parte de las figuras que estaba ahí a cincel y martillo, las han quitado y se las han llevado. Esto aprovecho para invitar a los turistas que por favor no destruyan eso. Esto es un patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados guanes. Nosotros hacemos parte de esa familia. Invitamos también a la administración local para que ponga un guardabosque acá, que no es posible que se estén llevando esto tan importante que nos han dejado ellos. Los únicos rastros que tenemos de ellos, porque de los guanes prácticamente no se sabe nada, sino lo que nos dejaron, las osamentas, las pinturas, las pictografías. Los guanes desaparecen en el siglo XVI, como les decía, al avasallamiento, a la represión de los españoles, y algo muy importante, su hábitat general en medicina y a la parte militar era la Mesa de los Santos. Hay un sitio que se llama El Duende, donde los guanes se lanzaban, avasallados, acorralados por los españoles, preferían morir lanzándose del alto de la peña al vacío, que ser reclutado por los españoles para que lo fueran llevando a los trabajos rudos que los españoles les perseguían. En la actualidad hay pocas culturas indígenas que aún sobreviven. Luego del desprecio que han sufrido a lo largo de la historia, vistos como esclavos, conservan su identidad y su cultura. A pesar del pasar de los años y tiempos inhóspitos, las nuevas generaciones siempre van buscando preservar su herencia y sus tradiciones. Instantes deshilados sin sentido. No hay sitio de partida ni sitio de llegada. Habitamos un tiempo que no lo es.